¿Qué tal? En este capítulo vamos a ver algunos ejemplos de derivadas. Vamos a utilizar todas las reglas que hemos aprendido hasta ahora en unos ejercicios donde ya se requieran todas o algunas de estas al mismo tiempo, ya no por separado como lo hemos estado estudiando hasta ahora. Para esto vamos a verificar nuevamente todas las reglas que llevamos y te sugiero que en la parte de anexos están un formulario con todas estas reglas y lo imprimas y lo tengas a la mano para no tener problemas en estos ejercicios que vamos a resolver. Recordemos las reglas. Primero tenemos aquí las tres elementales, que sería la regla del múltiplo constante. Cuando una constante multiplica a una función, dice la regla que la constante se queda fuera y que solo derivemos a la función. Después de esta tenemos la regla número 2, también importante, que nos dice qué hacer para cuando yo tengo la derivada de una suma. Dice que puedo derivar por separado cada una de estas funciones y al final sumar lo que va a resultar de esta derivada. Y la regla de la diferencia nos dice exactamente lo mismo, que cuando yo quiero derivar la diferencia entre dos funciones, pues puedo hacer la derivada de una, la derivada de la otra y al final simplemente restar esto. Esas son las primeras tres reglas elementales que habíamos aprendido. Después vimos un video donde aprendimos la regla del producto para cuando dos funciones se están multiplicando y dice la regla que simplemente yo tengo la primera y debo multiplicarla por la derivada de la segunda y a esto sumarle lo contrario, ahora la segunda por la derivada de la primera. También aprendimos una regla llamada la regla del cociente, la cual nos indica que si yo quiero derivar dos funciones que se están dividiendo, puedo hacer lo siguiente. Es la de abajo por derivada de la de arriba menos la de arriba por derivada de la de abajo entre el cuadrado de la que está aquí debajo. Y por último vimos la regla de cadena, la cual nos sirve para derivar funciones compuestas. Dice que cuando una función está compuesta de otra función, interna externa, que su derivada sería el producto de las derivadas, la derivada de la interna por la derivada de la externa. Hasta ahí, estas son las reglas que hemos visto hasta ahora y también tenemos algo llamado derivada de funciones. Entonces, aunado a las reglas de derivación que acabamos de ver, también tenemos que recordar las reglas o en este caso las derivadas de diferentes funciones. Recordemos que tenemos funciones de tipo algebraico, de tipo exponencial, de tipo logarítmico y de tipo trigonométrico. Es decir, están las algebraicas y están las trascendentales. Y vimos todas estas. Las algebraicas serían estas dos, la regla de la constante y la regla de la potencia. Recuerden que la regla de la constante nos dice que la derivada de cualquier número siempre habrá de ser cero. Y la regla de la potencia nos indica que la derivada de una función algebraica llamada potencia siempre va a ser la potencia n por la base y a esta potencia le vamos a restar 1. Esas son las reglas algebraicas. Después teníamos las exponenciales. La exponencial de base a, que nos dice que la derivada de a elevado a la x es ella misma por el logaritmo natural de esta base. Y nos dice que si esa base es e, entonces la derivada tendría que ser simplemente ella misma. Esto recordando que porque el logaritmo natural de e es igual a 1, por lo tanto se queda simplemente la derivada de e es igual a e. Y las logarítmicas. En las logarítmicas tenemos dos, la logarítmica de base a y la de base e, que en este caso se llama logaritmo natural. La de base a nos indica que la derivada de un logaritmo en esta base siempre va a ser 1 entre x por el logaritmo de la base. Y si esta función es logaritmo de base e, se le llama logaritmo natural y dice que siempre va a ser 1 sobre x simplemente. Esto porque nuevamente el logaritmo de e es igual a 1 y por tanto no aparece aquí. Y por último las trigonométricas. Estas platicamos que para poderlas aprender simplemente podría ser en parejas. Vamos a recordar, la derivada de seno es el coseno, la de coseno es menos seno, la de tangente secante cuadrada, cosecante es menos cosecante por cotangente, secante es secante por tangente y cotangente es menos cosecante cuadrada. Todas estas reglas y funciones las vamos a utilizar a continuación para resolver un par de ejercicios. Ejemplo número 1. Vamos, intentemos resolver la siguiente derivada. La función es x cuadrada por el seno de 4x. Lo primero que tenemos que hacer es observar qué reglas vamos a utilizar. Si nos damos cuenta, tenemos aquí un producto entre una función algebraica que es x cuadrada y una función trigonométrica que es el seno de 4x.
Y nos damos cuenta entonces que necesitaríamos aplicar acá la regla del producto porque esto no se puede simplificar. Y además de eso, el seno de 4x es una función compuesta, no es una función elemental como tal. Por lo tanto, para poder derivar seno de 4x voy a requerir la regla de la cadena. Es decir, tengo dos reglas que vamos a utilizar, que sería la regla del producto y la regla de cadena. A su vez voy a usar una función potencia y una función trigonométrica que estaremos derivando. Pero aquí lo que nos importa son las reglas. Hay dos reglas entonces, la regla del producto y la regla de cadena. Aquí la idea es identificar quién es la principal, cuál es con la que voy a iniciar y voy a terminar todo el ejercicio. En este caso, la principal tendría que ser el producto. O sea, lo que yo tengo es un producto entre esta función elemental potencia y esta función que es compuesta que tengo de este lado. Entonces tendríamos que hacer un producto y dentro de este producto vamos a necesitar utilizar la regla de cadena en un momento determinado. Entonces vamos a iniciarlo para comprenderlo. Miren, primero, desarrollando el producto, tendríamos, el producto nos dice que es la primera se queda igual. Aquí tenemos y' es igual entonces a x cuadrada, la dejamos como tal. Y dice que debo multiplicarla por la derivada de la segunda, pero la segunda decíamos que es una regla de cadena puesto que es una función compuesta, seno de 4x. Por lo tanto, tendríamos que derivar primero lo que está adentro y después lo que está afuera. Es decir, la derivada de 4x es 4 por la derivada de la que está afuera o la externa, en este caso la derivada del seno es el coseno. Y recordando la regla de cadena, siempre se quedará compuesta de lo que tenía antes. Entonces ya tenemos aquí la mitad de la regla que estamos utilizando, que es la regla del producto, que nos dice la primera por derivada de la segunda, pero cuando derivamos la segunda usamos regla de cadena, que nos quede claro eso. Es decir, estamos haciendo un producto que contiene una cadena, no al revés, que sería muy diferente una cadena que contenga un producto. Ya veremos un ejemplo más adelante de ese tipo. Por ahora simplemente tenemos entonces la primera derivada de la segunda. Después, continuando con la regla del producto, nos dice que debo sumar, más ahora la segunda se queda igual, que en este caso es el seno de 4x. Y dice que va a multiplicar a la derivada de la primera. La primera es x cuadrada, su derivada de esta serían 2x. Por lo tanto, ya tenemos la derivada completa. Observen entonces cómo hemos desarrollado la regla del producto, que nos dice que es la primera derivada de la segunda más la segunda derivada de la primera. Dentro de esta regla del producto tuvimos que utilizar la regla de cadena nada más para esta partecita de acá, que nos decía que el seno de 4x era una función compuesta. Y entonces ya hemos terminado. Por último, solo vamos a factorizar un poco. ¿Qué podemos factorizar? Se dan cuenta que aquí hay x cuadrada, hay un 4, aquí hay un 2, hay una x, por lo tanto podríamos factorizar una x y un 2. En este caso, si yo factorizo un 2 y una x, podríamos tener lo siguiente. Veamos, y' es igual a 2x. Vamos a factorizarlo. Ponemos un corchete y decimos que en el primer término nos quedaría prácticamente el coseno se queda igual. Esta x cuadrada le quitamos una x y nos queda entonces solo una x dentro. Aquí a este 4 le factorizamos un 2 y nos queda un 2. Podemos comprobarlo simplemente multiplicando. 2x por 2x es igual a 4x cuadrada. Y en el segundo término, simple y sencillamente, si factorizamos 2x, nos habría de quedar solamente el seno de 4x. Ya quedaría simplificada la expresión, la derivada ya la teníamos arriba, simplemente hacemos un paso más para simplificar todo este resultado que tenemos. Ejemplo número 2. Queremos derivar la función secante de x cúbica entre la raíz cuadrada de x cúbica más 4. Tenemos que hacer esta derivada. Lo primero, igual que en el ejemplo anterior, sería identificar qué reglas vamos a utilizar. No tanto las funciones, sino más bien las reglas a utilizar. ¿Y qué reglas serían? Primero que nada, vemos que aquí hay un cociente. Entonces tendría que aplicarse la regla del cociente. En el numerador tengo secante de x cúbica. Esta no es una función elemental. Esto significa entonces que este secante cúbica se tendría que utilizar la regla de cadena puesto que es una función compuesta. Abajo tenemos la raíz cuadrada de x cúbica más 4. La raíz de x podríamos considerarla como una función elemental. Mas sin embargo, cuando yo meto en la raíz a x cúbica más 4, esto refiere a que esta es una función compuesta.
Entonces, para poder derivar esta parte que está aquí abajo, necesitamos también la regla de cadena. Esto es, voy a ocupar tres reglas: la regla del cociente y la regla de cadena dos veces, tanto para el numerador como para el denominador. Ahora, una vez que identificamos las reglas que vamos a usar, el siguiente paso sería identifica quién de ellas es la principal, quién gobierna todo el ejercicio. Es decir, ¿es una cadena que contiene a otra cadena y a un cociente, o es un cociente que contiene a las cadenas? Bien, exactamente. Es un cociente en el cual a la hora de desarrollarse habrá de requerir la cadena para la función de arriba y la cadena para la función de abajo. Es decir, podríamos considerarlo como que voy a usar la regla de cociente como la principal. Es un cociente de cadenas, vamos a llamarle así. Entonces, una vez identificado las reglas que voy a utilizar y la principal, entonces podemos iniciar. Yo te sugiero que no inicies un ejercicio, no tomes tu lápiz y empieces a querer contestar algo que no has entendido. Primero entiende, observa, analiza y piensa qué es lo que vas a desarrollar. Una vez que te quede muy claro en la mente esto que vas a hacer, entonces podrás correr tu lápiz. Mientras no lo hagas, por favor, para no equivocar y no estresarte tú mismo. Bueno, entonces nosotros lo que vamos a realizar, dijimos que es un cociente de cadenas. La regla principal es el cociente, por lo tanto voy a iniciar con este y terminar con este mismo. ¿Vale? Empezamos. El cociente nos dice que la derivada tiene que ser igual a la que está debajo, se debe quedar exactamente igual. Aquí la dejamos igual, miren. La que está debajo es exactamente igual, que sería la raíz cuadrada de x cúbica más 4. Y dice que debe multiplicar a la derivada de la que está arriba, que en este caso sería secante de x cúbica. Pero aquí decíamos, para derivar esta necesitamos la regla de cadena. Esto es, voy a derivar primero lo que está dentro y después lo que está fuera. Entonces, si nosotros derivamos la parte de adentro, nos quedaría 3x cuadrada. Es decir, la derivada de x cúbica son 3x cuadrada. Y luego debo derivar la que está afuera, derivada de secante. La derivada de la secante es secante por tangente. Y recordar lo que nos dice la regla de cadena, que siempre cuando derivo la externa, esta sigue siendo compuesta, o sea, nunca perdió su composición llamada x cúbica. Tanto secante como tangente mantienen la composición llamada x cúbica. Bueno, pues ya tenemos entonces esta primera parte de la regla del cociente, que nos dice que es la de abajo por derivada de la de arriba. Ya llevamos eso. Continuando con ella, ahora tenemos que nos dice que debemos restar menos, y dice que la de arriba se va a quedar exactamente igual como estaba, secante de x cúbica, y que va a multiplicar a la derivada de la de abajo. Para derivar esta de abajo nuevamente necesitamos regla de cadena. La interna vamos a identificarla, sería x cúbica más 4, y la externa sería raíz de x. Entonces, aplicando regla de cadena aquí, nos dice que derivada de la de adentro por derivada de la de afuera. Derivamos adentro, derivada de x cúbica más 4 nos daría 3x cuadrada por derivada de la de afuera. La derivada de la raíz de x, recordamos que es 1 sobre 2 raíces de x. En este caso, 1 sobre 2 raíz de lo mismo que tenía, mantiene su composición, por lo tanto nos queda 1 sobre 2 raíz de x cúbica más 4. Y por último, esta regla recordemos que nos dice la de abajo derivada de la de arriba menos la de arriba derivada de la de abajo entre el cuadrado de la que está debajo. Y como abajo teníamos la raíz cuadrada, si le elevamos al cuadrado, pues prácticamente la raíz ya no existiría. Entonces ya tenemos aquí debajo el cuadrado de esa raíz, que simplemente sería x cúbica más 4. Bueno, pues ya hemos terminado la derivada. ¿Se dan cuenta entonces lo que hicimos? Simplemente identificamos cuál era la principal y luego entonces empezamos a derivar respecto a esta regla principal, y las reglas secundarias, que en este caso fueron dos cadenas, las vamos a emplear en el momento en que sea necesario, es decir, cuando se requiera emplearlas según la regla principal. Bueno, por último, ya nada más lo que yo te sugiero es, una vez que has derivado, ahora simplifica. Siempre hay formas de simplificar, de factorizar, hay muchos términos comunes y demás. Esto para tener un mayor orden en nuestras matemáticas cuando estamos desarrollando derivadas, que son bastante extensas, por ejemplo, como esta, ¿no?
Bueno, pues aquí yo tengo que hay dos términos, este primer término y este segundo término. En este primer término tenemos en común un 3, acá también hay un 3, lo vamos a poder factorizar. Después en este término tengo una x cuadrada, acá también aparece una x cuadrada, también la podré factorizar. Notamos también que existe una secante de x cúbica aquí y acá también existe una secante de x cúbica. Y aquí hay una raíz, acá también está esa raíz, pero está como recíproco, por lo tanto no son lo mismo, no la podríamos factorizar. Aquí hay una tangente, acá no hay una tangente, luego entonces es todo lo que podríamos factorizar de este numerador o de estos dos términos. Y si hablamos del denominador, pues prácticamente esto que tenemos aquí, que es x cúbica más 4, está dividiendo a todo, luego entonces es común para todos automáticamente. Por lo tanto, también lo podríamos factorizar, quedándonos entonces la simplificación ya factorizada de la siguiente manera. Y' es igual a, factorizamos 3, factorizamos x cuadrada, factorizamos secante de x cúbica y también al mismo tiempo x cúbica más 4, que era el denominador. O sea, todo lo que está en amarillito lo hemos factorizado, está aquí de este lado, y simplemente lo que vamos a hacer ahora es escribir entre corchetes lo que nos ha quedado. ¿Qué quedó después de la factorización? En el primer término la raíz se mantuvo, aquí la tenemos. También la tangente, aquí está. El signo negativo se mantiene y en este segundo término solamente nos quedó el recíproco de 2 veces esa raíz que ya teníamos ahí. ¿Cómo comprobamos que estamos bien? Multipliquen este monomio por cada uno de estos términos del binomio y regresaríamos al paso de arriba, y eso nos indica que estamos perfectamente bien. Más sin embargo, esto no es necesario. Yo les sugiero que siempre simplifiquen para que su matemática sea mucho más elegante que si no lo hacen. Ejemplo número 3. Ahora queremos resolver la derivada de el logaritmo natural de 2x más 1 entre 5x menos 4. Igual que los ejemplos anteriores, lo primero sería identificar cuántas reglas vamos a utilizar y qué reglas serán. En este caso, si notan, el logaritmo contiene todo esto. Por lo tanto, no es una función elemental. Luego, entonces, al tener el logaritmo dentro toda esta parte, esto es una función compuesta. Esto nos habla de una regla de cadena. Ahora bien, si analizamos dentro, observamos que tanto 2x más 1 y 5x menos 4 se están dividiendo. Por lo tanto, para poder derivar a ellos, necesitaríamos la regla del cociente. Tenemos dos reglas a utilizar entonces, la regla del cociente y la regla de cadena. Ahora, después de esto, sería identificar quién es la principal. Recuerden eso, de estas dos reglas que tenemos, cociente y cadena, ¿cuál de ellas manda, cuál gobierna el ejercicio? Es decir, ¿tengo una cadena que contiene un cociente o tengo un cociente que contiene una cadena? Muy bien, la reflexión es buena. Lo que tenemos es entonces una cadena que contiene dentro de esta un cociente. La regla principal que vamos a utilizar entonces sería la regla de cadena. Esto es muy importante porque una vez que identificamos esto, tenemos que iniciar con esa regla principal, y así como iniciamos con ella, terminamos con ella. Una vez que yo termine con esta regla principal, el ejercicio habrá terminado. Esto es importante de comprender para no hacernos bolas a la hora de estar trabajando con ello. ¿Sale? Bueno, pues vamos a desarrollarlo. Decimos que la principal entonces es la regla de cadena. Y la regla de cadena nos dice que la derivada es igual a, tenemos ahí y', dice que derivemos adentro y que una vez que derive adentro puedo multiplicar por la derivada de la de afuera. Entonces vamos a iniciar con la derivada de la de adentro. Pero para derivar adentro necesitamos la regla del cociente. Vamos, necesitamos la regla de cadena, insisto. Vamos a derivar primero adentro, pero para derivar esto de adentro necesitamos la regla del cociente. Y la regla del cociente nos dice, la de abajo se debe quedar exactamente igual. 5x menos 4 se queda en su lugar. Y dice que va a multiplicar a la derivada de la de arriba. La derivada de la de arriba sería 2x más 1, su derivada es simplemente 2. Aquí lo tenemos, 5x menos 4, que multiplica a 2. Y dice que ahora se invierten los papeles. Dice que le voy a restar lo contrario, que me voy a quedar con lo que está arriba exactamente igual, que sería 2x más 1, y que voy a multiplicar por la derivada de la de abajo. Y abajo la derivada de 5x menos 4 es simplemente 5. Luego entonces ya tenemos desarrollada la regla del cociente en esta parte. La de abajo derivada de la de arriba menos la de arriba derivada de la de abajo. Y dice que todo se debe dividir entre el cuadrado del denominador.
en el denominador teníamos 5x menos 4, simplemente lo elevamos al cuadrado y ya está. Bueno, pues hemos terminado hasta aquí la mitad del ejercicio. ¿Por qué digo la mitad? Porque estamos desarrollando, recuerden, la regla de cadena. Y la regla de cadena me dice la derivada de la interna por la derivada de la externa. Y hasta ahora solamente hemos hecho la derivada de la interna. Entonces, ¿qué nos hace falta? Muy bien, la derivada de la externa. Y entonces afuera, ¿quién está? Vemos que la externa tendría que ser logaritmo natural de x. Para derivar el logaritmo natural, recuerden, simplemente es 1 sobre x, es decir, 1 sobre todo esto que tenemos acá, 1 entre 2x más 1 entre 5x menos 4. O más fácil, 1 sobre algo se llama recíproco de. En este caso lo que nos está diciendo es que multipliquemos todo esto por el recíproco de 2x más 1 entre 5x más 4, el cual sería 5x menos 4 entre 2x más 1. Recuerden, el recíproco simplemente es invertir. El recíproco de un medio son 2 enteros. El recíproco de 3 cuartos son 4 tercios. Algo así es lo que estamos aplicando aquí para rápido. Y ya la tenemos resuelta entonces. La regla entonces nos decía derivada de lo de adentro, y aquí está, derivada de lo de adentro, que fue todo el cociente, por derivada de lo de afuera. Y la derivada de lo de afuera fue esto de acá. Ya tenemos desarrollada la regla de cadena en estos momentos. ¿Qué es lo que sigue? Vamos a simplificar esta expresión. Recuerden siempre simplificar sus resultados. ¿Qué podríamos hacer para simplificar ya esta derivada? Primero las multiplicaciones que están aquí. Observamos que este 2 está multiplicando a este binomio, 2 por 5, 2 por 4, y también este 5 está multiplicando a este 2x y a este 1. Considerar el negativo. Hagamos las multiplicaciones. Tendríamos y' es igual 5 por 2, 10x. 5, menos 4 por 2 nos da menos 8. Ahora de este lado tenemos 2x por 5 y por este negativo nos tendría que dar menos 10x. 5 por 1 y por el negativo nos daría menos 5. Ya están las multiplicaciones desarrolladas. Abajo dejamos exactamente igual el 5x menos 4 elevado al cuadrado, ese binomio al cuadrado sigue quedándose igual. Y afuera teníamos multiplicado todo por esta fracción, la seguimos dejando igual. Ahora, ¿qué podemos hacer para seguir simplificando? Vean que podemos simplificar aquí. Tengo un 10x y tengo un menos 10x. Estos se pueden eliminar. Y este menos 8 con este menos 5 se pueden simplificar, nos daría un menos 13, quedando entonces de la siguiente manera. Y' es igual a menos 13, el denominador se queda igual y todo lo que estaba multiplicando aquí afuera también lo dejamos igual. Simplemente simplificamos toda esta partecita que está aquí y nos dio menos 13. ¿Qué podemos hacer? Noten que todavía podemos seguir simplificando un poco más. Tengo aquí un 5x menos 4 al cuadrado y acá también tengo un 5x menos 4. Uno que multiplica y uno que divide, podemos eliminar uno de estos con uno de los que están acá. Ojo, aquí abajo este exponente significa que hay dos veces este binomio. Voy a quitar un binomio de estos dos con uno de los que están arriba, quedando entonces solamente uno de esos binomios en la parte de abajo. O sea, nos va a quedar el negativo del 13, el 13 arriba y abajo nos quedaría un binomio de 5x menos 4 y el de 2x más 1 que no lo tocamos. Ya estaría simplificada ahora sí nuestra derivada. Este sería, digamos ya, el resultado de derivar esta función, pero ya simplificado. Realicemos ahora un ejemplo más complicado. Veamos, queremos encontrar la derivada de la función logaritmo natural de 2x cúbica por e elevado a la 2x cúbica entre la cotangente de 2x cúbica. ¿Cómo hacerlo? Vamos, igual que en los ejemplos anteriores, primero identifica todas las reglas que vas a usar. Aquí hay una cadena, hay un producto, una cadena más, un cociente y una cadena más. Tres cadenas, un producto y un cociente. Todas las reglas están aquí metidas prácticamente. ¿Cómo hacerlo? Bueno, no me importa cuántas reglas haya. Aquí lo interesante es identificar la regla principal. No pierdas de vista ese objetivo siempre. ¿Cuál es la regla principal? ¿El producto, la cadena o el cociente? Efectivamente, el cociente es el que gobierna todo. Te das cuenta que es un cociente que arriba tiene un producto de dos cadenas y abajo tiene otra cadena.
Entonces, todas estas reglas las vamos a ir utilizando conforme se vayan requiriendo. Por ahora solamente concéntrate en desarrollar el cociente. Vamos a iniciarla, miren. Dice así, la regla del cociente nos dice que es la de abajo se queda exactamente igual. Ahí la tenemos. Esto no lo tocamos. Y dice que voy a multiplicar por la derivada de lo que está arriba. Pero arriba hay un producto, comentábamos hace un momento. Eso es un producto. Luego entonces vamos a desarrollar esa regla del producto, que nos dice que la primera se queda exactamente igual, no la tocamos. Y dice que la voy a multiplicar por la derivada de la segunda. La derivada de esto es una cadena, entonces vamos a usar la regla de cadena, que dice que es la derivada de lo de adentro, o sea, la derivada de 2x cúbicas serían 6x cuadrada, por la derivada de la de afuera, y la derivada de e es ella misma, y se queda compuesta. Ya está, tenemos entonces la primera por derivada de la segunda. Estamos desarrollando este producto. Ahora la regla del producto nos dice que le debo sumar. Lo contrario, que ahora e elevado a la 2x cúbica se va a quedar exactamente igual y que la voy a multiplicar por la derivada de esta que está acá. Derivando el logaritmo, primero derivada de lo de adentro tendríamos 6x cuadrada por derivada de lo de afuera, derivada del logaritmo natural, 1 sobre x, en este caso 1 sobre lo que tenía adentro, que son 2x cúbica. Ya tengo desarrollado el producto completito. Va de nuevo hasta acá, mira. Estamos haciendo la regla de cociente, no lo pierdas de vista, que dice la de abajo por derivada de lo de arriba, pero arriba había un producto y eso es lo que acabo de desarrollar. Ese producto es todo esto que está aquí. Primera, derivada de la segunda, más segunda, derivada de la primera. Ya está, ¿vamos bien? Ok, continuamos entonces. Estamos desarrollando el cociente, la de abajo por derivada de la de arriba. Después, ¿qué dice el cociente? Muy bien, menos, ahora dice que se queda igual la que está arriba. Aquí la tenemos, mira. Todo esto, logaritmo y, aquí están multiplicándose todavía, no los tocamos esta vez. Dice que lo de arriba va a multiplicar a la derivada de lo de abajo. Vamos a derivar entonces la cotangente de 2x cúbica. Esto es una cadena nuevamente. Vamos a aplicar la regla de cadena que te dice que es derivada de lo de adentro, 6x cuadrada, muy bien. Derivada de lo de afuera, derivada de la cotangente es menos cosecante cuadrada y como es compuesta sigue manteniendo su composición. Ahí está, ya la tenemos. Vamos a repasar todo. Dice que es la de abajo por derivada de lo de arriba. Ya tengo todo eso aquí. Abajo es esto por derivada de lo de arriba, que es todo esto. Menos la de arriba, que es todo esto, por derivada de la de abajo, que es esta parte de acá. Y después recuerden la regla del cociente que nos dice que hagamos al final. Muy bien, dice que todo será dividido sobre el cuadrado del denominador. En este caso, dividimos todo esto entre cotangente cuadrada de este ángulo llamado 2x cúbica. Bien, ya está hecha la derivada. Ahora lo más interesante sería simplificar todo esto. ¿Cómo lo simplificamos? Bueno, yo creo que podríamos factorizar un par de cosas. Veo que quedaron muchos términos comunes. Hagamos una factorización. Por ejemplo, todo esto es un primer término y después del negativo todo esto es otro término. ¿Qué podríamos factorizar? Aquí esta cotangente de este término ya está factorizado. De aquí, observen que aquí hay un 6. Acá también hay un 6. Aquí hay una x cuadrada. Aquí hay una x cuadrada. Aquí hay una e elevado a 2x cúbica. Aquí también está. De estos dos vamos a factorizar de estos paréntesis a estos términos y quedarían de este lado. Lo demás lo vamos a dejar exactamente igual. Quedaría algo de la siguiente manera. Observen, la cotangente ya estaba afuera, simplemente sacamos 6x cuadrada y y aquí están. Todo esto se sacó y entonces si le quitamos a este primer término esto, solo se quedó el logaritmo. Y a este segundo término, si le quitamos esto mismo, nos ha dejado solamente el recíproco de 2x cúbica. Ya tenemos esto. Y esta segunda parte la hemos dejado en este momento exactamente igual. ¿Qué hacemos ahora? ¿Qué podríamos factorizar ahora sí entre ellos dos? Si ya llegamos hasta acá factorizando, veamos entonces qué podemos factorizar más. Todo este término tiene este 6 que también aparece en este término de acá. Tiene una e, acá aparece esa e también. Tiene una x cuadrada, aquí aparece esa x cuadrada también. Aquí hay un logaritmo.
Y podríamos decir, acá también, sí, pero este logaritmo no le pertenece a todos, tendría que estar acá en lo que ya hemos factorizado. Aquí a lo que le pertenece a ese término a todos sería esta cotangente, la cual aquí no aparece. Por lo tanto, es todo lo que podemos factorizar. Vamos, nos quedaría entonces de la siguiente manera la factorización o la simplificación. 6x cuadrada y lo vamos a dejar afuera. Y otra cosa que vean que también he factorizado aquí, al igual que los ejemplos anteriores, es este denominador. Siempre que haces una regla del cociente, el denominador está dividiendo a todo. Luego entonces automáticamente lo podrás factorizar de este lado sin problema alguno. Esto se factoriza automáticamente. Luego entonces, ¿qué nos ha quedado si quitamos todo lo de amarillo? Bueno, pues prácticamente nos quedaría aquí la cotangente de 2x cúbicas se quedó en su lugar. Todo lo que estaba en el paréntesis multiplicando la cotangente, que era este logaritmo y este recíproco de 2x cúbica, también se queda en su lugar. El negativo se hace positivo dado que teníamos aquí que todo esto era menos por el menos de la derivada que habíamos sacado de la cotangente que nos dio la menos cosecante cuadrada, menos por menos nos va a dar este más que está de este lado. Y luego seguimos, aquí se quedó el logaritmo nuevamente, y también se quedó la cosecante, pero ya positiva, de 2x cúbica. Ya tenemos la simplificación. Vean lo que hemos factorizado, todo esto dejando una respuesta mucho más sencilla acá adentro. No es necesario en los ejercicios que hagas la simplificación hasta más no poder, más sin embargo yo te recomiendo que la practiques, practica tu álgebra, practica todo tu dominio de funciones, de simplificación, para que puedas hacer mucho mejor tus ejercicios y no dejarlos en el simple hecho de la derivada. Por ejemplo, este ejercicio que estaba extremadamente largo, un tanto complicado, pues si lo hubiera dejado así se vería bastante feo. En cambio, lo simplificamos un tanto más, mira, y se ve mucho más compacto, más elegante, es mucho mejor respuesta. Aquí llegamos al final de este video. No olvides dar clic en el enlace practicar y realizar todos tus ejercicios. Nos vemos en el siguiente video.